Buenas noches, un placer el poder llegar hasta la comodidad de sus hogares a través de esta señal y de este programa Modernización en Marcha, pues que todas las semanas llevamos temas de interés para la ciudadanía. Hoy no es la excepción, estaremos hablando acerca del lanzamiento de las guías laborales para el sector público. Ya las tenía en imagen al inicio de este programa y vamos a estar conociendo a lo largo de estos 30 minutos pues qué contienen estas herramientas y a quiénes están dirigidas. Lindsay, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Daniel. Amigos televidentes, es un gusto estar con ustedes en una emisión más de Modernización en Marcha. Tal como lo decía Daniel, tenemos un tema importante y le invitamos para que se quede con nosotros en los próximos 30 minutos. Quiero presentarles a nuestros invitados de esta noche. Tenemos el honor de tener con nosotros al licenciado Antonio Morales Carbonell. Él es el subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado. Es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Lindsay. Daniel, es un placer estar con ustedes nuevamente. Y tenemos también al licenciado Danilo Flores. Él es el coordinador del área de relaciones laborales. Es un gusto tenerlo por acá, licenciado. ¿Cómo está? Muchas gracias, Lindsay y Daniel. Muy bien, tenemos un tema importante, vamos a estar hablando de guías laborales para el sector público, pero usted que está precisamente en casa puede estar preguntándose de qué se tratan esas guías laborales. Y yo quiero comenzar preguntándole al licenciado Morales cuál es el objetivo de estas guías laborales para el sector público precisamente. Bueno, el propósito realmente es generar dentro de las instituciones públicas un clima laboral apropiado, respetuoso de la dignidad de las personas, de los servidores públicos, que nos permita dar servicios de calidad y calidez a los ciudadanos. Las guías tratan sobre temas fundamentales como son los derechos y deberes de los servidores públicos, el debido proceso en materia de terminaciones laborales, que a menudo es un tema de tensión, los problemas del acoso laboral y el acoso sexual, que atentan directamente contra la dignidad de las personas y que difícilmente pues, los dejan trabajar en condiciones apropiadas y de respeto a la dignidad, los temas de las libertades sindicales, la negociación colectiva, en fin, todos aquellos aspectos que tienen que ver con la vida del trabajador y la trabajadora y que garantizar esos derechos es fundamental para tener un clima, como dije, apropiado en la administración pública. Yo quiero agregar Claro. que también las guías, o sea, en definitiva buscan crear mejores lugares de trabajo, o sea, que los servidores públicos tengamos ambientes apropiados para desarrollar nuestra labor, con el fin último de que la ciudadanía que recibe los servicios pues esté debidamente atendida. Pero lo otro también es digamos, contar con un lenguaje común, con una hoja de ruta para la administración, primero para atender y abordar los temas laborales, y segundo, que tengamos eso como cierta sintonía en la forma de abordarlos, y que también los servidores públicos estén apropiados de esos contenidos, que todos conozcamos y seamos conscientes de los derechos y los mecanismos para velar por su cumplimiento. Y precisamente porque hay mucho empleado en el sector público que desconoce cuáles son sus deberes y desconoce cuáles son sus derechos. Y debido a que ha habido también cambios constantes en las jefaturas, hay funcionarios que también desconocen lo que son estos deberes y lo que son los derechos de sus subalternos, de sus empleados. Por eso es importante sensibilizar, informar, porque esto es un esfuerzo que va acompañado de una cantidad de capacitaciones en el órgano ejecutivo que ya iniciaron en el mes de septiembre. Van a haber alrededor de 75 capacitaciones en todos los ministerios del país, precisamente para dar a conocer estas guías a los empleados públicos, a los funcionarios, porque lo que queremos es eso, ¿no? Que se conozcan realmente los derechos, los deberes, para que también el empleado, en el momento en que siente que sus derechos han sido vulnerados, pues pueda realmente hacer uso de los recursos que la ley le ofrece para poder hacer los reclamos respectivos y para que los funcionarios o las autoridades también conozcan los debidos procesos para que se cumplan y se respetan en la administración pública. Licenciado Flores, quisiera que me comentara un poco acerca del proceso de la elaboración de esas guías, quienes han estado involucrados. Quizás hablar un poco más acerca de las temáticas que, si bien es cierto, ya las mencionó el licenciado Morales, pero estaba escuchando lo que tenía que ver con sindicatos también dentro de las temáticas. ¿Nos puede abonar en esto, por favor? Bueno, lo primero fue que en el año 2012 el secretario para Asuntos Estratégicos emite un instructivo sobre relaciones laborales. Posteriormente surge el instructivo, contiene lineamientos generales. Con las guías lo que buscamos es profundizar, ampliar, ¿verdad? Dar un mayor detalle y contenido a esas líneas generales que están plasmadas en el instructivo. Ese fue el primer momento.
Entonces, así pasamos a la contratación de un consultor que desarrolló las temáticas que nosotros le encomendamos a partir de lo ya plasmado en el instructivo. Se sometieron los documentos a un proceso de revisión y de validación. A este ejercicio de validación se fueron grupos, digamos, focales de 10, 12 personas, representantes de la administración, de organizaciones sindicales, quienes nos brindaron sus aportes, sus valoraciones a los contenidos plasmados en las guías, y una vez, digamos, validados esos contenidos, estamos en el proceso de reproducción y de difusión amplia de esas guías, tanto a través, como ya lo mencionaba el subsecretario, de charlas en los distintos ministerios, como también de su distribución impresa y de una distribución también a través de medios electrónicos. Y en cuanto a las temáticas, son 6 guías que tenemos acá. Sí, iniciamos con esa imagen precisamente. Este programa de modernización en marcha son 6 folletos, 6 herramientas. ¿Cuáles son las temáticas y a quiénes están dirigidas? Bueno, la primera guía es una guía sobre los derechos y deberes laborales para las y los servidores públicos. La segunda guía trata sobre el debido proceso en casos de terminaciones laborales. La tercera versa sobre la prevención, la atención y la erradicación del acoso laboral. La cuarta guía aborda el contenido de prevención, atención y erradicación del acoso sexual. La quinta es sobre el ejercicio del derecho de libertad sindical en la administración pública, y la sexta tiene que ver con el derecho a la negociación colectiva también en el sector público. Muy bien, quiero preguntarle también al licenciado Morales si hay organismos internacionales, entidades internacionales que han apoyado en la elaboración de estas guías. Sí, por supuesto. Hemos tenido el apoyo de la Fundación EVER, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. De la OIT, que nos han apoyado en el proceso de reproducción de las guías, en el proceso de elaboración de las guías, o sea, en todo este camino que hemos iniciado, ¿verdad? Y también la cooperación alemana, GIZ, también está apoyando este proceso. ¿Por qué se interesan estas organizaciones internacionales en venir a El Salvador y apoyar precisamente un proceso de profesionalización? Bueno, yo creo que muchas de ellas desean para el país lo mejor y saben que el futuro de El Salvador, las posibilidades de desarrollo dependen mucho de la profesionalización de la administración pública, de la capacidad de la administración pública de atender las demandas de los ciudadanos como se lo merecen, pero para eso necesitamos comenzar por casa y generar un ambiente y un clima laboral apropiado para poder cumplir con esa tarea. Muy bien, y precisamente tuve la oportunidad de estar con Julia Aguilar. Ella es representante de la Fundación Frederick Ebert. Nos comentaba de qué manera estaban apoyando y también hablaba acerca de su percepción acerca de estas guías laborales. Vamos a ir a escucharla y regresamos en breve. Amigos televidentes, siga con nosotros. Bueno, el apoyo de la Fundación ha sido básicamente en 2 etapas. La primera etapa consistió en la búsqueda conjunta entre la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado y la Fundación Frederick Ebert de la persona experta que elaboraría las 6 guías didácticas sobre derechos laborales en el sector público. Y luego también ambas instituciones hemos estado en el acompañamiento, en el seguimiento de ese proceso, en la revisión del contenido, guardar los aportes y también la sugerencia para algunos temas en concreto de otras personas que podría ser clave para el desarrollo del contenido. Y en la segunda etapa más bien ha sido en la selección de las personas que han estado haciendo o están haciendo más bien en la difusión de las guías didácticas en las diferentes instancias del órgano ejecutivo. Y ahí teníamos la opinión de Julia Aguilar, quien pertenece a la Fundación EVER y se ha sumado, como ya lo habíamos dicho anteriormente, a este esfuerzo, a este proceso de elaboración de estas guías que sirven como una herramienta para el empleado y para el empleador en el sector público, Lindsay. Así es, y son 6 guías, ya veíamos las temáticas en este primer bloque del programa, pero quiero decirles que se quede con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa, pero regresando de pausa vamos a desarrollar 2 guías, guía de derechos y deberes laborales y también la guía sobre el debido proceso en caso de terminaciones laborales. Sin duda, una temática interesante. Regresamos en breve.
Gracias por continuar con Modernización en Marcha. En esta noche estamos hablando acerca de las guías laborales para el sector público. Tenemos con nosotros al licenciado Antonio Morales Carbonell, él es el subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado, y también al licenciado Danilo Flores, él es el coordinador precisamente del área de relaciones laborales. Muy bien, en este bloque vamos a desarrollar una temática importante que la contempla una de las guías, y es sobre derechos y deberes laborales. Así es de que vamos a desarrollar esta temática. Muy bien. Y hay muchísimo de qué hablar, porque la verdad es importantísimo conocer los derechos, los deberes, y no solamente el empleado, sino que el empleador, Daniel. Exactamente, así que para las personas que nos están viendo en este momento y se han interesado en este tema, licenciado Flores, ¿qué contiene esta guía? Bueno, esta guía, como ustedes decían, es fundamental para nosotros. Desde el momento en que una persona es contratada en la administración pública, surgen un conjunto de derechos, de prestaciones también laborales para estos servidores públicos y un conjunto de deberes. Claro. Entonces, ambos elementos son los que tratamos de desarrollar en este documento, ¿verdad? Que haya claridad tanto para empleado y empleador de este conjunto de derechos. ¿Cuáles podríamos mencionar, verdad? Por ejemplo, el derecho a la remuneración, el derecho a no ser discriminado, el derecho a gozar de vacaciones, el derecho a gozar de licencias, el derecho a gozar de licencias también para maternidad, para poder lactar las madres a sus hijos, el derecho también a gozar de estabilidad laboral, el derecho de promociones y ascensos en la administración pública. O sea, se refieren un conjunto de derechos que esperamos que haya todavía cada vez una mayor claridad y apropiación de parte de los servidores públicos. Y un elemento central que se desarrolla en esta primera guía tiene que ver con todas las formas de contratación en la administración pública. Y ese es quizás uno de los mayores aportes que se está brindando también en este. Y está muy vinculado contratación con estabilidad laboral. En el sector público hay una cantidad de tipos de contrataciones, y quisiera referir yo quizá a la estabilidad que cada una de estas pudiera brindar. Para cualquier empleado público, un contrato por ley de salario es el que le brinda mayor estabilidad. ¿Qué otros hay? Aquí se hace referencia por lo menos a 5 formas de cómo los servidores públicos están vinculados con la administración. Uno es el que usted menciona, ¿verdad? Que está las personas que gozan de estabilidad laboral, que son los servidores públicos que desarrollan funciones permanentes y que están, digamos, contemplados en la ley de salarios. Pero además hay personas, hay funcionarios que pueden estar también por ley de salarios, pero excluidos de la carrera administrativa y que no gozan de estabilidad laboral. Entonces tenemos, digamos, los empleados públicos, los servidores públicos que gozan de estabilidad laboral y que están en ley de salarios. Están los servidores públicos que, no obstante estar en ley de salarios, están excluidos de la carrera administrativa y no gozan de estabilidad laboral. Están también los funcionarios públicos que pueden estar o no comprendidos en la ley de salarios, pero que ya la ley también los excluye de la carrera administrativa y no les da estabilidad laboral porque, digamos, tienen cargos de la naturaleza política o han sido, digamos, nombrados. Son llamados cargos de confianza. Hay también comprendidos algunos cargos de confianza en la anterior forma de vinculación que les mencionaba. Muy bien. Luego están, digamos, las personas que están por contratos en la administración pública, al amparo de un artículo de las disposiciones generales del presupuesto, que es el artículo 83. Y hay una quinta, que es los contratos individuales de trabajo, que por lo general rige en algunas instituciones autónomas, porque también en las instituciones autónomas hay personal que está por ley de salario. Esas son, digamos, las formas de vinculación, y la guía urge a brindar una correcta aplicación de esta forma de vinculación laboral. Ya la ley dice cuáles, en qué casos y de qué maneras deben ser aplicados. ¿Desea agregar algo, licenciado? Sí. Bueno, eso es lo que establece la ley. En la práctica ha sido bastante diferente. Así es. Y yo creo que es precisamente en esta administración donde se está revirtiendo la práctica de todos los gobiernos anteriores. Los 4 gobiernos anteriores lo que hicieron fue precisamente desarrollar los contratos, o sea, fueron trasladando a las personas que estaban comprendidas en la ley de salarios a contratos. O sea, se les ofrecía aumento de salario
las personas normalmente aceptaban, pero perdían su estabilidad laboral. Si vemos la curva, desde el periodo del presidente Cristiani, creo ya, en donde se comienza con 4.344 contratos, hasta el fin de la administración del presidente Saca, que termina con 41.730 contratos. Tengo yo para, es decir, para que lo mencionen. Cuando el FMLN gana las elecciones en el 2009 y comienza la gestión del presidente Funes, habían 43.000 casi personas contratadas en la administración pública. Eso era absolutamente contrario a lo que establecen las disposiciones generales del presupuesto, porque la figura de contratos solo es válida para personas que ejercen funciones, servicios profesionales de carácter temporal en la administración pública, pero que no está vinculado a funciones esenciales y que necesitan una continuidad. Ahora, que son permanentes. ¿Por qué esta ideología? ¿Por qué actúan de Bueno, esta forma? Porque de esta manera se podía despedir una vez se terminaran los contratos y se podía jugar con la reducción del Estado. Acordémonos que en la óptica neoliberal del Estado mínimo había que tener pues como un margen de maniobra, y yo creo que este fue el margen que se encontró, pero que generaba un clima de tensión y de angustia en los trabajadores muy grande, que fue percibido desde el inicio de esta gestión pública, ¿verdad? Ahora, hablando de esta gestión, a lo largo del programa hemos hablado de la profesionalización de la administración pública, estamos hablando de la protección a los derechos laborales, estamos hablando de estabilidad laboral. Me llamó mucho la atención el tema de promoción, del desarrollo de una carrera para un empleado público. Por años se ha percibido que un funcionario público, un empleado público, no puede desarrollar una carrera dentro de una institución, sino que llega un momento en que ya hay como un tope, como un límite, podríamos decir. Y menos si no hay estabilidad. Sí, yo quisiera terminar la explicación del cuadro, porque lo que quería demostrar antes de responder a la pregunta es la reversión de esa tendencia. Si ustedes se dan cuenta, a partir del año 2009, ¿verdad? Se elabora el instructivo de relaciones laborales del órgano ejecutivo y empieza a revertirse la tendencia y a bajar el número de personas que están vinculadas por contrato. Es la primera vez en la historia de este país en donde comienza a descender el número de personas contratadas y empiezan a pasar nuevamente a ley de salarios para estar conforme a lo que la ley dice y a lo que la misma jurisprudencia. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una resolución de la Sala de lo Constitucional del 18 de diciembre de 2012, donde establece que cuando los contratos no reúnen los requisitos exigidos por el artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto, se trata de lo que en doctrina se ha dado en llamar, dicen ellos, simulación de contratos. Pues bajo el ropaje de un supuesto contrato administrativo se encubre una verdadera relación laboral. O sea, la Sala de lo Constitucional está diciendo, miren, realmente aunque la figura sea de contratos, si al analizar el vínculo laboral nos damos cuenta que esa persona está ejerciendo un trabajo permanente, esencial para la administración pública, ya no nos va a interesar que se llame contrato. Si esta persona se ampara, se le va a responder asegurándole la estabilidad laboral. Entonces estamos totalmente en conformidad con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, y esta corrección creo que va a ser fundamental para la pregunta que hacía el INSI sobre las posibilidades reales del desarrollo de una carrera administrativa en la administración pública. Antes que le dé respuesta a la pregunta que el INSI le hacía, ¿cuántas carteras estatales ya han empezado con este proceso de reversión? No, en el órgano ejecutivo todas, o sea, yo creo que, bueno, el año pasado, por ejemplo, en el 2010 Agricultura trasladó 814 personas, el Ministerio de Trabajo 480 en el 2012, Gobernación a 1.427 personas, Justicia 521, en fin, Medio Ambiente, todos los ministerios han comenzado a hacer esos traslados requeridos para ajustarse con lo que la ley establece, pues porque esto era una forma de actuar que estaba al margen de la ley. En cuanto al tema de la carrera, mire, no ha habido realmente la posibilidad de desarrollar una carrera porque hemos tenido una ley de servicio civil que durante los 51 años nunca fue reglamentada y a nadie le interesó. O sea, a nadie le interesó que esa ley se pusiera en práctica, que las comisiones de servicio civil pudieran jugar el rol que tenían que jugar en materia de ingreso por mérito a la función pública. Hubo esfuerzos en el pasado, definitivamente,
hubo aquí un grupo que era el Hey Group de España, que se instaló aquí a partir del año, creo que fue 2002, con apoyo del Banco Mundial. Fue un trabajo tesonero que costó más de $1 millón o $2 millones, no tengo las cifras exactas, pero fueron cantidades importantes, sí. Y que vinieron aquí para definir todo un sistema moderno de administración de los recursos humanos del órgano ejecutivo, para realmente sentar las bases para que existiera una carrera administrativa en el sector público, y trabajaron durante 3 años. ¿Qué pasó? Mire, que finalmente el proyecto nunca se llegó a implementar. Hubo algunas experiencias piloto en las instituciones, pero realmente faltó voluntad política y las instituciones no se apropiaron realmente. Yo creo que era más el entusiasmo de la consultora que llevó adelante este trabajo que la de las instituciones públicas, que nunca lo llegaron a ejecutar. Cuando el equipo técnico del Hey Group termina, aquí que tengo, fue su trabajo, la asistencia técnica finaliza un mes después de la toma de posesión del presidente Saca en el 2004. Justo el informe del equipo técnico dice: la reforma del servicio civil ha dejado de ser un problema técnico para convertirse en una cuestión de decisión política. Hoy, gracias al proyecto que terminamos, se cuenta con un nuevo modelo de gestión integral de los recursos humanos. O sea, estaba diseñado el sistema, faltaba la decisión, pero la decisión política en ese entonces del presidente Saca fue suprimir la unidad de recursos humanos que estaba en la Secretaría Técnica y que iba a implementar este proyecto, y todo ese esfuerzo del Grupo Hey, que bueno, son cajas de documentos, ellos diseñaron sistemas de evaluación del desempeño, programas de formación, manuales para el ingreso a la función pública. O sea, fue un sistema, un trabajo de un alto nivel profesional. Lo metieron en una bodega que está frente a Casa Presidencial y ahí quedó guardado. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, tomamos contacto con personas que habían trabajado en este esfuerzo en el pasado y les pedimos, queríamos conocer esos documentos, y a partir de ahí empezamos todo un trabajo para sentar las bases, a utilizar todo ese esfuerzo y sentar las bases para la elaboración de una carrera administrativa. Pero lo importante es que recuperamos ese esfuerzo y comenzamos a implementar era todo un sistema moderno de administración de los recursos humanos. Creamos una red de recursos humanos, comisiones de implantación, ¿verdad? Estamos trabajando en una nueva ley de la función pública que permita realmente hacer realidad el derecho de los empleados y funcionarios públicos a tener una carrera administrativa en este país. Ese esfuerzo es el que permitió que en el barómetro de la función pública, apoyado por el Sistema de Integración Centroamericano y la Agencia Española de Cooperación, El Salvador figure como los países que en los últimos 3 años han crecido más en materia de servicio civil, 8 puntos junto a República Dominicana, y como lo dice textualmente el barómetro, el país con mayores crecimientos en la región. Qué bueno. Muy bien, tenemos también la otra guía que es sobre el debido proceso en caso de terminaciones laborales en el sector público. ¿Qué nos puede decir esto? Bueno, en esta guía número 2, lo que se efectúa es, primero, se profundiza en el derecho a la estabilidad laboral. Ese es el primer aspecto. Y lo segundo es que se aclaran las causas que pueden dar origen a una desvinculación laboral y los procedimientos que se deben de seguir en cada una de ellas. Caso contrario, si no se siguen, entonces estamos frente a una destitución o a un despido arbitrario, que son las cosas que nosotros queremos corregir, y lo que quiere motivar esta guía, un mayor respeto a esos procedimientos y al debido proceso. Muy bien, y precisamente ya la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, tengo entendido que empezó a divulgar esas guías que es tan importante para las instituciones, Danilo. Sí, a partir del mes de septiembre y hasta el mes de noviembre vamos a desarrollar un conjunto de, bueno, en total son alrededor de 75 charlas que se están brindando para divulgar las guías. Muy bien, y precisamente tenemos una nota sobre esto, amigo de televidente, le invito para que la veamos. En el 2012, la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado presentó el Instructivo sobre Relaciones Laborales, que aborda diversos temas para hacer una serie de recomendaciones a las instituciones del órgano ejecutivo con el propósito de generar un clima y ambiente de trabajo adecuado. Es a partir de esto que se elaboran 6 guías didácticas para desarrollar temas sensibles a los servidores públicos. Talleres relacionados al acoso laboral y a la violencia de género. Considero que para nosotros los empleados públicos es una puerta que se abre
para conocer un poco más en detalle de lo que es el acoso laboral. Conocer este tipo de temas es sumamente importante y nos beneficiamos en ambos sentidos. Lamentablemente en la práctica no hemos hecho mucho uso de esto. Pues la idea es precisamente empoderar a la gente, tanto las trabajadoras, los trabajadores, en este tema específico del acoso. Es un tema en el que, no obstante, que se puede dar como víctima, digamos, los hombres, es más común en las mujeres. Entonces es muy relevante que tanto hombres y mujeres conozcan estos temas para que puedan identificar las conductas que podrían estar generando o constituyendo acoso en las instituciones públicas, y esto pues a la larga lo que se espera es que genere una cultura de cumplimiento, ¿verdad? Porque es mejor prevenir que ya cuando las situaciones se dan tratar de abordarlas. Entonces la idea es esa precisamente, que la gente conozca, que comprenda y que cumpla, que respete los derechos. Se ha iniciado desde agosto una jornada de difusión en distintas instituciones públicas, con el objetivo de generar una cultura de cumplimiento y de respeto a los derechos laborales dentro de la administración pública, a través del fortalecimiento de los conocimientos de los empleados públicos. En la medida en que se mejoren los climas, el ambiente laboral, precisamente se brinda un mejor servicio a la ciudadanía, que al final pues es el objetivo. Pues muy sinceramente estas jornadas son muy fructíferas en mi opinión, ya que a los trabajadores públicos, a los servidores públicos nos instruye con respecto a los derechos y los deberes que tenemos, para así cumplir a la población con respecto a nuestros deberes, para que otorgarles los derechos que ellos merecen, y a la vez así nosotros también demandar y exigir los derechos como trabajadores que tenemos. Al finalizar esta jornada, se espera que los participantes sean replicadores de estos conocimientos al interior de las instituciones que representan y que tengan una herramienta que les sirva para exigir sus derechos ante algún tipo de violación a sus derechos laborales. Bien, y ahí teníamos una nota que recopila el proceso de divulgación de estas guías. En este programa, Lindsay, hemos conocido 2 de estas 6 guías. En otros programas vamos a conocer las otras 4 guías, por lo que le pedimos que siga en sintonía de Modernización en Marcha. Hacemos la invitación porque definitivamente el contenido de esas guías está sumamente interesante. Muy bien, licenciado Morales, licenciado Flores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Modernización en Marcha. Gracias, Lindsay, gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Próximamente estaremos con ustedes en otros programas con el resto de las guías laborales para el sector público. Daniel, fue un gusto estar contigo, amigos televidentes. También fue un gusto estar con ustedes en una emisión más de Modernización en Marcha. Los esperamos próximamente. Feliz noche. Hasta la próxima.